Biblia en la mano, estamos una vez más, ya terminando casi nuestro estudio en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, acerca de los 10 mandamientos. Tenemos aproximadamente unas 9 semanas considerando, 8 semanas considerando los 10 mandamientos. Hoy nos encontramos en el mandamiento número 8, que se encuentra en el verso 15, pero como siempre, vamos a leerlo desde el principio. Amen, welcome. Vamos a leerlo desde el principio, gloria a Dios, porque quiero familiarizarlos con este texto de la Escritura. ¿Estamos listos todos? Con una gran sonrisa, digan amén. Lean conmigo. Y así dice la palabra del Señor en el capítulo 20 del libro de Éxodo, empezando con el verso 1. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que esté dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criado, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Leamos el verso 15 una vez más. No hurtarás. Diga conmigo, no hurtarás. No roben. Pueden tomar asiento. Gloria a Dios. Estamos hablando hoy sobre no robar, y creo que para una casa de santos como esta, this is a no-brainer. Este es algo que debe ser sencillo y obvio. No robar sin ser significa de lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. No toque lo mío sin permiso. Y pudiéramos resumir un mensaje sobre este tema, ¿verdad? El que le pone la mano a lo mío, hands to yourself, ¿verdad? Pudiéramos resumir un mensaje de esta naturaleza tan sencillamente, pero es importante una vez más que recordemos el contexto y la apelación que Dios está haciendo a su pueblo cuando Él trae estos mandamientos. Otra vez, el deseo de Dios no era simplemente cargar a Israel con una lista de leyes a las cuales ellos debieran ciegamente obedecer, sino que otra vez era el deseo de Dios de poder hacer que sus corazones fueran verdaderamente libres. Y la libertad, según Dios, no es la libertad de grillos. Uno puede estar encarcelado y todavía ser libre. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? El ser libre para el Señor significa que uno está haciendo aquello para lo cual tú fuiste diseñado y creado, que es adorar y glorificar el nombre del Señor. ¿Habrá alguien libre en esta casa en esta mañana? ¿Cuántos libres hay en esta casa? ¿Cuántos están tan libres que ni el asiento lo puede detener? ¿Cuántos tienen una alabanza espontánea, gratuita, bondadosa para su Dios? Levanta tu voz, come on, no dejes que ese asiento te encarcele. Glorifica el nombre de Dios. Ejerce en este momento, por un minuto, ejerce tu propósito, ejerce tu función como adorador del Rey. Glorifícale, adórale, magnifiquémosle, aleluya. Tú eres digno de alabar y adorar, Señor nuestro y Dios nuestro. Para esto tú fuiste creado. Tú tienes mano santa para batirla delante de Él, tu boca para anunciar sus grandezas. ¡Aleluya! Un grito de alabanza al que vive y reina. Para esto tú fuiste creado, para la alabanza y la gloria de su nombre. Este es el propósito para el cual tú existes. Amén, para glorificarle a Él y bendecir su santo nombre. De manera que los mandatos del Señor siempre son con este sentir. Dios no quería que su pueblo Israel saliera de la esclavitud de Egipto para entrar en la esclavitud del pecado y de la carne,
sino que por medio de estas leyes Él iba a enseñarle a Israel a ser libres y verdaderamente libres. Aquellos a quienes el Señor libertares es verdaderamente libre. La palabra del Señor, amén, a revelar la condición y la tendencia del hombre, su propensidad a esclavizarse en ídolos y en deseos carnales. Amén. Solamente la palabra de Dios es que purifica y rompe esa atadura. Y el verbo, la palabra de Dios encarnado, amén, hizo esto posible. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, a pesar de que este mandamiento pudiera ser considerado un mandamiento obvio de no robar o no hurtar, aparece unas 3 veces más en el Antiguo Testamento y aproximadamente 5 veces más en el Nuevo Testamento, y en todos los casos, sin lugar a excepción, es un mandato indubitable, sin excepción, de que siempre y cualquier circunstancia de hurtar, de tomar algo que no es suyo, amén, sin permiso, es un pecado. Y vivimos en un contexto y una sociedad donde si me robo un penny, amén, eso no es una gran cosa, y excusamos, amén, el robo de cosas menores y pequeñas. Ha hecho como parte de la vida cotidiana el poder excusar. Sin embargo, la palabra de Dios nos acerta a nosotros de que este mandamiento, por más sencillo que sea para el Señor o para nosotros, es un mandato claro a que no debemos tomar nada que no sea nuestro. Amén. Por definición significa tomar sin permiso, ¿verdad? Algo que justamente le pertenece a otra persona. Y esto puede ser algo que nos tomemos sin permiso o sin derechos legales, ¿verdad? Ya sea por coerción o por fuerza, por manipulación o por engaño. Si yo engaño a alguien que me dé algo, amén, si le doy, digamos, falso dinero o un intercambio falso, si le prometo darle algo y nunca le doy algo por algo que él me dio a mí, estoy robando. De manera que cualquier manera que usted posee algo de una manera deshonesta o una manera no legítima, sin veracidad, without rightly earning it, sin verdaderamente, ¿cómo se dice rightly earning? Sin haberlo comprado, sin haberlo merecido, sin los derechos propietarios de ese artículo, de esa cosa, uno está robando, según la palabra del Señor. Y creo yo que, ya que hemos visto en los otros mandamientos que el énfasis del Señor no es necesariamente el proteger las posesiones materiales. ¿Cuántos saben que Dios es el Dios y el dueño del universo? Amén. Dios no está en realidad movido con que haya una transferencia de bienes naturales o materiales en este mundo entre nosotros. Lo que Dios en realidad estaba tratando de promover, recuérdase, era de que a través de los 10 mandamientos el pueblo de Dios aprendiera una de 2 cosas. Número 1, que aprendiera a amar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Los primeros 4 mandamientos se enfocan en esto. Y el parte del 5 en adelante nos enseña a nosotros de que debemos amarnos a nosotros, a tu prójimo o a tu hermano como a ti mismo. Y ya que este encaja o cae dentro de esos mandamientos, el enfoque de Dios no era tus posesiones, no era que nadie te robe tu carro, o que nadie se lleve tus niños, o que nadie se lleve tus posesiones. Lo que Dios estaba pensando era en las relaciones interpersonales que habían entre su pueblo. Déjame explicarle. Uno de los efectos más devastadores del haber sido víctima de ser hurtado, del robo, esa expresión está correcta, del robo. Okay. Uno de los efectos más negativos no es necesariamente la pérdida de una posesión, sino más bien los sentimientos y las emociones que el ser víctima nacen en el corazón de uno. En este año pasado mi esposa y yo fuimos víctimas del robo de identidad. Literalmente en un asunto de 24 horas se robaron todo nuestro dinero. Fuimos al banco una mañana para hacer las compras y hacer algunos mandados para recortarme el poco pelo que tengo, y fuimos a la cajera y no había nada. Entramos al banco para ver lo que sucedió y el banco estaba en cero. En una transición de 5 entradas a nuestra cuenta, después de haber robado nuestra identidad, vaciaron la cuenta. Se demoró más de una semana tratando de recobrar, tuvimos que ir a la policía y entre todas las cosas que hicimos, la frustración de nadie poder ayudarnos, nadie podía restaurar el dinero, se demoró una semana para poder investigarlo y darse cuenta a dónde que aconteció y que la policía pudiera movilizarse hasta eventualmente poder recibir el dinero. Pero lo que quedó como residuo en los corazones de mi esposa y yo para siempre es una desconfianza.
Nos quedó una desconfianza, una incomodidad de tener que usar la tarjeta. Ahora uno piensa en esta tarjeta y a quién se lo estoy entregando y cómo es que ellos pudieron hacer esto. En realidad hay muy poco que uno pudo haber hecho, no perdimos nada, no fue un descuido. Literalmente fue una tienda, ¿verdad? Que fue manipulado por atrás, no entiendo estos detalles, pero el punto es no había nada que podíamos hacer. Pero el hecho de que hemos experimentado el robo, ¿verdad? Nos dejó a nosotros en un estado tan vulnerable que uno ya comenzó a desconfiar de la mercancía y de los negocios. Llegamos a pensar que vamos a botar las tarjetas y pagar todo en cash nada más. Obviamente una sobrereacción al caso, pero ustedes pueden entender, esto causó en nosotros una desconfianza, y si no hubiéramos sido creyentes, quizás pudiera esto hasta promulgar un sentido de violencia. Vamos a encontrar quién lo hizo and let them know how we feel about it. O sea, todo esto es parte de nuestra sociedad, y si usted alguien ha experimentado ser víctima del robo de alguna manera u otra, ¿verdad? Todos lo hemos experimentado quizás de una manera u otra. El resultado es algo que se demora y toma tiempo para uno poder salir de esta emoción. Y en realidad esto es una señal de nuestros tiempos. Vivimos en tiempos que son la gente son tan desconfiada, ¿verdad que sí? ¿Cuántos se han dado cuenta? Si nosotros comenzamos a pensar hacia atrás, recordaremos un tiempo. Yo me recuerdo un tiempo, no soy tan viejo, pero me recuerdo un tiempo donde uno podía dejar la bicicleta en el patio del frente y al día siguiente la bicicleta todavía estaba ahí. Trate de hacer eso hoy en Elizabeth. Me recuerdo un tiempo donde uno podía dejar la puerta del frente de su casa abierta y nadie se atrevía a entrar a esa casa sin el permiso. Atrévese ahora a hacer esto en nuestra hermosa ciudad. Había un tiempo donde uno podía ir a la bodega y no habían cámaras en cada esquina observando todo lo que uno hacía. Había un tiempo que uno podía ir al mall y la ropa no tenían etiquetas especiales porque la gente se quería robar la vestimenta. Había tiempo que tú podías ir al supermercado y no había una guardia de seguridad acechando a la gente al entrar y salir. De manera que nos damos cuenta de que nuestra sociedad ha sido moldeada y transformada por causa de este mandato singular. Hoy en día tú no puedes dejar a tus hijos que jueguen en la calle sin que alguien se los robe. Hasta nuestros hijos nos preocupan sin supervisión. De manera que nos damos cuenta de que este mandato, la violación de este mandato bíblico, nada más este mandato bíblico ha transformado la manera que nosotros vivimos. De manera que en nuestra sociedad vivimos desconfiados hasta el vecino. Hay vecinos con que ni siquiera hablamos, nos saludamos, hi, 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 pero nadie en realidad se conoce. Hay una gran desconfianza que ha sido fomentada a causa de que estamos protegiendo los nuestros. ¿Cuántos me están entendiendo? Quizás usted vive en un barrio diferente que el mío, pero por lo menos así de donde vivimos nosotros. Y todo esto es necesario hoy en día. Todas estas medidas son necesarias. Aquí en el templo también hay muchos santos, pero no todo lo que son. Y hay una cámara atrás, hay varias cámaras en el edificio, ¿verdad? Porque no todo lo que están son del Señor, amén. Entonces imagínense por un momento cuán diferente hubiese sido la vida, cuán diferente hubiese sido nuestra sociedad, nuestras comunidades, si el robo no fuera un asunto. Mira y piensa cuán diferente hubiese sido su vida si el gobierno no fuera tan ladrón. Entonces todo cambiaría a causa de este mandato. Y amados hermanos, esto es precisamente lo que el Señor quería prevenir para con Israel. Él quería prevenir que esta comunidad, que este pueblo, quienes eran ex esclavos, que ellos fueran sujetados a tener que desconfiar del uno del otro, de su propio prójimo, a causa de que ellos tenían temor de que el uno robe del otro. Ahora, para dar un poco de contexto, quiero que entiendan que históricamente el robar, el tomar las cosas sin permiso, era un problema típicamente de los esclavos. ¿Por qué? Porque un esclavo no era dueño de nada. ¿Verdad que sí? No poseían nada, no eran dueños ni de sus esposas, ni de sus propios hijos eran ellos dueños. No tenían ninguna propiedad, no sabían cómo manejar propiedad, no sabían cómo manejar posesiones, y era parte de la vida tratar de sobrevivir robándole un poquito a tu amo, y en la noche tú puedes compartir lo que robaste con tu amo, con los otros esclavos como tú o con tu familia. De manera que el robar era parte de la vida cotidiana para un esclavo, y el Señor los saca de Egipto, Él los saca de los grillos del faraón, y Él dice: ustedes son libres pero actúan como esclavos. Les daré un mandato que
que les enseñará cómo vivir y cómo respetar las propiedades del uno y del otro, con tal de que la desconfianza que eso provoca y la violencia que es provocado a causa de alguien que te hurta sea eliminado dentro de mi pueblo. Y Dios dice en palabras no inciertas: no hurtarás, do not steal, no robarás de tu hermano. Y este es el mandato clave, este es el mandato firme que el Señor le da a su pueblo, otra vez con mira de que su pueblo pueda amar a su prójimo como a sí mismo. El eliminar de que alguien te sea una amenaza, alguien que te sea un peligro dentro del pueblo, eliminaba la posibilidad de que se pudiera crear o fomentar un ambiente de desconfianza entre los hermanos. Otra vez era el corazón que Dios buscaba, el que su pueblo le amara a Él sobre todas las cosas y a su prójimo como a sí mismo. Este mandamiento es significante e importante para nosotros hoy en día contemporáneamente, cuando hablamos sobre el tema de finanzas y de la administración y la mayordomía de nuestras propiedades y posesiones. El mandamiento número 4 nos habló a nosotros de que debemos santificar el séptimo día, pero dice la palabra de Dios claramente que por 6 días trabajarás. De manera que Dios ha proporcionado la manera para usted acumular bienes y acumular posesiones por medio del trabajo. Diga conmigo: el trabajo. El Señor nunca bendice a los vagos. Es más, el libro de Proverbios equivale al vago como un ladrón, porque el vago quiere que le den sin hacer nada. ¿A cuánto les carga un vago? ¿Verdad? Eso es lo peor que hay. La quieren, sueñan, aspiran, voy a hacer, pero nunca hacen nada. Ese es el vago, solamente es palabrería. Y la palabra de Dios hace una directa correlación en el libro de Proverbios entre el vago y aquel que es un ladrón. Pero volviendo a este principio, la palabra de Dios claramente a través de los mandamientos nos habla de que nosotros podemos adquirir bienes por lo que nosotros recibimos cuando trabajamos los 6 días, dándole al Señor el séptimo día. Y este octavo mandamiento nos da a nosotros la seguridad de que tú tienes el derecho de propiedad y de hacer con esa propiedad como tú bien discernes hacer. Es un mandato universal, es un principio universal de ser propietario, de ser dueño de algo, y que eso sea protegido entre el pueblo de Dios. Amén. Pablo le exhortó a la iglesia de tesalonicenses de que el que no trabajaba no era digno de comer, ¿verdad? Entonces él es claro en su entendimiento de que el cristiano debe trabajar, y con lo que él trabaja proveer para su familia y para su casa, ya sea a través de comprando comida o proveyendo un hogar o acumulando suficiente para dejar una herencia. Y este es un principio, ¿verdad?, de la protección de propiedad. Es un principio, desde el principio de la palabra del Señor. El Señor desde el principio enseñó de que había límites, de que no puedes tocar lo que no es tuyo. Esto lo encontramos en el huerto del Edén. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrás comer, mientras, con la excepción de uno, ese no lo tocarás. Ahí vemos el límite, de manera que cuando Adán y Eva comieron de ese árbol, no solamente desobedecieron a Dios. El pecado no solamente era de desobediencia, sino también cometieron el pecado de hurtar. Eso no era de ellos, no lo toque. Entonces hurtaron en el huerto del Edén. De manera que este es un principio que vemos a través de las Escrituras. Es un mandamiento, y es el primer mandamiento que protege los derechos de una persona. Poseer la noción de que la iglesia cristiana debe tener todas las cosas en común. No es una noción contemporánea o una noción que establece un principio para la iglesia. Yo creo que usted entienda algo. Nosotros debemos cuidarnos los unos a los otros. ¿Cuántos dicen amén? Debemos hacerlo. La iglesia primitiva tenía todas las cosas en común. Diga conmigo: en común. Pero no en comunismo. La diferencia es: comunismo es a la fuerza, en común significa tú necesitas algo, que tú necesitas y cuánto. La diferencia es intencionalidad. De manera que tú fuerzas tener las cosas en común, lo convertiste en legalismo y ya no hay bendición en eso. Hello. No hay bendición que yo te fuerce, dale a tu hermano. Ahora, si tú de tu corazón amable, de tu corazón lleno de amor, de tu corazón compasionado, le da a tu hermano, hay bendición, porque el que le presta al pobre, el que le da al pobre, a Dios presta. ¿Cuántos dicen amén? Entonces debemos tener las cosas en común. Significa que si a ti te hace falta algo y yo lo puedo proveer, yo voy a suplirlo a lo mejor que yo pueda. Y todos los hermanos vamos a cooperar, pero no es a la fuerza. El pecado de Ananías y Zafira
nos resalta este hecho. El pecado de Ananías no fue que él retuvo parte de su posesión. El pecado de Ananías fue que él mintió. Él dijo que iba a dar tanta cantidad y mintió al Espíritu Santo. Pero él podía quedarse con toda la riqueza si él quería, porque era de él, legítimamente era de él. Y que la iglesia o otra persona te manipule o te fuerce a hacerlo, eso es robar. La iglesia puede robar cuando por compulsión manipula a la gente para que den, y la gente no quiere hacerlo. Les dije que robar, aunque sea por coerción, es robar. Y hoy en día lo que se ve tanto en la radio, en la televisión, es personas por compulsión forzando a gente, y esos son ministros robando. Porque lo que no se da con el corazón no honra, no bendice y no es de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este mandamiento protege el derecho del propietario, de los dueños, de poder tener, amén, y de que lo que tienen pueda ser protegido y pueda ser, amén, utilizado para la gloria del Señor. Aún en nuestro Señor Jesucristo, en muchas de sus parábolas, hacía anécdotas o enseñaba en parábolas usando el sentir y la noción de posesiones, de manera que entendemos que el tener posesiones no es un pecado. Amén. Pero la palabra de Dios sí es fuerte, concerniente al robar o el hurtar. Vayan conmigo a Tito capítulo 2. El libro de Tito, un libro bien corto, después de 1 y 2 de Timoteo. Tito capítulo 2, versos 9 y 10. Para que entiendan de que esto no es solamente un concepto o un principio del Antiguo Testamento, sino también es una noción del Nuevo Testamento. Para nosotros los creyentes también nos es dado este mandamiento. El mandato fue dado en el Antiguo Testamento, pero el Nuevo Testamento subraya con claridad este principio. Y quiero darles un poco de contexto para que podamos entender cuán serio y cuán importante y cuán severo, amén, es la perspectiva de Dios concerniente a aquellos quienes roban. Tito capítulo 2, versos 9 al 10, mire lo que dice. Exhorta a los siervos, subraya ahí las palabras siervos, a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, subraya defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en toda adornen la doctrina de nuestro Salvador. Aquí el apóstol Pablo está escribiendo a esclavos, y aquí no se refiere a los hermanos esclavos de Jesucristo. Aquí se refieren a esclavos quienes literalmente por razones económicas se encontraban endeudados y con la necesidad de someterse a servidumbre a otra familia. Y aquí el apóstol Pablo se dirige a aquellos esclavos quienes eran creyentes. Les da a ellos una pauta bien crucial. Ahora, para poder entender y apreciar esta pauta, tenemos que entender algo acerca de la cultura y de las costumbres de los esclavos de esos tiempos. Los esclavos en esos tiempos, como estaban con necesidad, amén, ellos con frecuencia, y hay documentos extrabíblicos que hablan de la vida de los esclavos de esos tiempos, y ellos como algo común robaban de sus amos, se tomaban de sus amos, los defraudaban, o sea, los engañaban robando de ellos, amén, y así acumulando riquezas al lado para poder proveer para sus familias más de lo que les provisto a ellos por sus amos. Y aquí el apóstol Pablo les escribe a los amos. Imagínense que usted es un esclavo, no tienes nada, todas las noches usted y los otros esclavos se reúnen para hablar de lo que usted recibió, lo que usted se llevó de la casa del amo. Y de repente usted se convierte, le da su vida al Señor Jesucristo y ahora es un creyente. Se reúne con los santos en la reunión del domingo y se le es leído a ustedes la carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo le escribe a los esclavos: no defrauden a sus amos, sino asegúrense de que en su testimonio, lo voy a parafrasear, no haya nada que dañe el testimonio de Jesucristo. Ahora, entiéndese, para que podamos apreciar la severidad de este mandato bíblico de no hurtar. Los esclavos tenían necesidad de cosas. Sí, le faltaba la comida, le faltaban los recursos. Pero aún en el caso de que le faltarle algo, aún así la palabra de Dios no perdona ni excusa que tú robes para poder suplir tu necesidad. Sino que él dice que lo que está haciendo está manchando el testimonio de Jesucristo. Así que aunque seas esclavo y te haga falta, depende de Dios y confía en Dios, pero no robe, porque eso daña el testimonio de Jesucristo. Y si eso es verdad para los que son esclavos y tienen necesidad, ¿cuánto más para? Ouch.
Yeah, I know. ¿Verdad? Entonces, el libro de Proverbios dice que nadie desprecia a aquel que roba por necesidad. ¿Verdad? Perdón, el texto dice, nadie desprecia al ladrón quien roba por necesidad. Pero mira lo que dice el proverbio, sigue siendo un ladrón. Y la repercusión para alguien quien roba a causa de la necesidad, según Deuteronomio, es que tiene que hacer restitución 4 veces de lo que se llevó. ¿Cuántos se recuerdan que cuando el hombre que era, ¿cómo se dice? El taxista, a quien Jesús, Saqueo, ¿cómo se dice en español? El publicano, él era el cobrador de impuestos. Cuando él fue salvado, cuando él fue confrontado con Jesús, ¿verdad? Experimentó una transformación en su corazón. Y él dijo que le voy a devolver a todos a quien yo le robé 7 veces por lo que yo les di. Esa era la ley de restitución. Significa que yo voy a dar por lo que yo me tomé. Yo voy a arreglar la situación. Ahora, ¿por qué era eso necesario? ¿Era para castigar a la persona que robó algo? Bueno, en parte. Pero ¿qué era en realidad lo que Dios quería hacer? Lo que Dios quería hacer era sanar el corazón de aquel que era la víctima. ¿Por qué? Porque el mandato fue dado no para proteger posesiones, sino para proteger corazones de víctimas. ¿Cuántos están entendiendo? Entonces la restitución, cuando tú haces algo malo, debes hacer restitución generosa, no por recobrar lo que se perdió, porque el dolor ya fue hecho. Es para restaurar la comunión entre mi hermano y yo. Si te quité algo y fue mal, te voy a dar 5 veces con tal de que tú me ames otra vez y que entre nosotros no haya ninguna discordia. Porque lo más importante del reino de Dios no son las cosas, sino las personas. Es el corazón de que tú seas mi hermano, de que tú puedas confiar en mí, que tú puedas estar al lado mío y no te sientas incómodo, porque así es. Y así es lo que el Señor quería proteger con este mandamiento y la ley de la restitución. Entonces el apóstol Pablo, él da este mandato a los esclavos, a los más necesitados dentro de la comunidad de Israel. Y él dice, aún a ustedes les prohíbo, si son cristianos, se lo prohíbo. Y no importa que nadie te desprecie porque lo haces por necesidad. El Señor te ve. Y el testimonio de Jesucristo se pone en vituperio. Tienes que cambiar. Entonces vemos aquí que la palabra de Dios declara que el hurtar, el robar bajo cualquier circunstancia es un pecado. Amén. Ahora para el creyente, para nosotros, ¿qué significado tiene este mandamiento para nosotros hoy en día? ¿Cuál es la relevancia? ¿Cuál es la importancia de este mandamiento? Bueno, definitivamente sería lo mismo que en lo original, pero todavía hay algo más. Hay algo más, porque yo creo que tú entiendas, mi amado hermano, en esta mañana, que cuando tú hurtas, cuando tú tomas algo, amén, sin merecerlo, si robas algo, y vamos ahora a tratar de definir el tipo de robar que hacen los cristianos hoy en día, y digo eso ligeramente, amén, los pecados perdonables, los pecados que cometemos, que los excusamos, como el apuntar falsamente cuánto tú haces para no pagar total de los impuestos, el falsificar cuánto tú haces para recibir más beneficios de las escuelas y del Estado. Cosas como esta, no tenemos que especificar mucho, ya ustedes, ok. Cosas pequeñas que hacemos para conseguir beneficios no merecidos. La palabra de Dios lo condena. ¿Y cuál es el pecado de esto? El problema está no otra vez en la transición de los bienes, no solamente en esto, sino más bien en la declaración que tú haces cuando haces estas cosas. Porque lo que estás declarando espiritualmente es que yo no dependo de Dios, yo dependo de mi astucia. Y literalmente destituyo a Dios como el soberano proveedor de mi vida y digo, me lo voy a arreglar por mis propios medios. Hello. Lo que se hace en esos momentos de cuando nosotros decidimos a robar o hacer de nosotros o buscar para nosotros mismos un beneficio que no merecemos, o sea, robar. Nosotros literalmente, en vez de ser mayordomos, nos convertimos en dueños. Y nos olvidamos de que el dueño del oro y de la plata es Jehová nuestro Dios. Y que Él ha prometido que Él proveerá para cada una de nuestras necesidades. Tú estás rechazando al proveedor para hacerte a ti mismo el proveedor de tu vida. Y hay un gran desafío, un gran rechazo que acontece ahí. Tú completamente rechazas tu dependencia en Dios para hacerte autodependiente. Tú rechazas a Dios como tu Dios y haces el dinero y las posesiones tu ídolo. Y si yo te estoy ofendiendo, perdóname, no quise ofender tu Dios. Pero el principio es claro en la palabra de Dios. A veces hablar de dinero es problemático en la iglesia.
Porque la gente se ofende y el problema no es que se hable de eso, sino que la razón por la cual la gente se ofende es porque el dinero es su Dios y nadie quiere que hablen de su Dios. Pero la palabra de Dios habla claramente acerca del hurtar. Entonces el mandato bíblico de tú no hurtar es porque tú estás declarando algo cada vez que tú tomas algo que no es tuyo. Cualquier beneficio, por más pequeño que sea. Yo no sé si tienes esta experiencia. Yo he visto personas que han hecho miles de cosas y nadie los agarra. Una vez mi esposa y yo quisimos reducir el número de cantidad que nosotros hacíamos cuando yo era un científico, para ver si nos ayudaban con nuestros hijos en el almuerzo. ¿Usted puede creer que nos agarraron a nosotros? ¿Sabe por qué esto no pasa? Porque somos cristianos. Y el Señor no me permite ni eso, para que mis hijos reciban, en vez de pagar, en vez de $1.75, iban a pagar $1. Vendía el Señor por 75 centavos. God forgive me. Hello. Can I confess? Yo estoy entre mis hermanos, ¿verdad? I did that. That was the dumbest thing I ever did. Lo más estúpido que hice. Y después de ahí, aunque me cobren lo que sea, let's just be transparent. Let's just keep it real. Porque me va bien con mi Señor cuando soy íntegro. Amén. Me va bien. El Señor a los que ama disciplina, a los que tiene por hijo azota. Amén. Tenemos que ser transparentes con nuestro Dios. El Señor no me iba a permitir ni por 75 centavos, por el beneficio que fuera, aunque fuera más. El punto no es la cantidad, sino la declaración. Estaba diciendo, Señor, ya tú no eres mi proveedor, yo voy a buscar, yo me lo voy a arreglar aquí con mi familia. Y yo he aprendido que el Señor cuida y protege y provee para mi familia mejor que de lo que yo jamás pudiera. Con todos mis títulos, Él tiene mayores títulos. Con todos mis recursos, Él tiene mejores recursos. Con todas mis conexiones, Él tiene mejores conexiones. A Él sea la gloria por los siglos sin fin. Amén. Dependamos de Dios. Dependamos del Señor. Él es nuestro proveedor. Jesucristo dijo, si el Padre cuida de las aves del cielo y ustedes no valen más que las aves del cielo, Él proveerá por el pan de cada día. Él te dará tus necesidades. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás te será añadido. Dios es fiel. Dios es fiel. Ruégale al Señor, aumenta mi fe, Señor. Antes de vender al Señor por una posesión, por unas monedas de plata, dile, Señor, aumenta mi fe. Señor, aumenta mi fe. Entonces el mandato es claro. No hurtarás, no robes. Como todos los otros mandamientos que hemos visto hasta ahora, con cada mandamiento negativo hay un mandato positivo. No hurtarás. Entonces, ¿qué debiera estar haciendo? Si no debiera robar, ¿qué debiera yo estar haciendo? Bueno, el opuesto de robar es invertir. Ahora, no es invertir en cosas, porque el mandato nunca se trató de cosas, se trató de corazones. Entonces, en vez de robar por lo que eso declara en el corazón, debo invertir en mis hermanos. ¿Qué significa esto? Yo debiera invertir en mi hermano. Yo debiera asegurarme de desarrollar amistades y relaciones. Si tú necesitas algo, mi hermano, tú no estás solo. Caminamos juntos. Si en tu casa no hay pan y en la mía sí, en nuestras casas hay pan. Debo invertir en relaciones. Debo ayudar a mis hermanos. Debo sentir compasión por aquellos. Antes de yo darle al United Way o al Red Cross, yo tengo que darle a mis hermanos en Cristo Jesús. Empezar por la familia de Dios. ¿Cuántos me están entendiendo? El que no cuida de su familia es hipócrita. Yo quiero asegurarme de que tú tengas todo lo que necesites. Quizás no tienes todo lo que deseas, pero si tienes lo que necesitas, dale gloria a Dios. Y por lo que le falte, Dios quiere que nosotros aprendamos a ser dependientes de Él, pero saber que Dios a quien usa somos nosotros mismos. Yo quiero ser la mano de Dios. Yo quiero ser la provisión de Dios para un hermano, como muchos lo han sido para mí en momentos difíciles. ¿Cuántos saben lo que estamos hablando aquí? Si el robar, si el hurtar destruye relaciones por causa de la desconfianza, entonces lo opuesto es crear relaciones, fomentar amistades, donde tú te sientas tan cómodo que tú puedes decir, mira mi hermano, yo no tengo para esta semana para comer. Y nos sentimos tan a confianza que es como yo darle algo a mi hijo. Porque hay confianza en el reino de Dios. Hay quienes pasan hambre por orgullo. Hello. I'll never forget, un hermano, lo amo del corazón. Si yo me entero una vez más que tú pasaste hambre,
vamos a pelear. Eso de amor. Yo soy tu hermano, me insulta saber que tú pasaste hambre y nosotros botamos comida en mi casa. Si te hace falta, let me know. Tienes la obligación, no lo permito más. Don't offend me that way. ¿Por qué? Porque de eso se trata. Somos una familia en Cristo Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Una familia en Cristo Jesús. Mi hermano y yo tenemos una expresión, decimos, we all we got. We all we got. Solamente nos tenemos a nosotros. We all we got. ¿Verdad? Si te hace falta alguien, algo, amén, te vamos a ayudar. Let's just take care of each other. Y no significa que el pastor te va a ayudar, la iglesia te va a ayudar. Tus hermanos, mira a tu izquierda, dígale hermano. Mira a su derecha, hermano. That's your family. We all we got. Somos una familia. Diga, tú eres todo lo que yo tengo. Dígalo así. Amén. Gloria a Dios. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Significa, la ley opuesta entonces significa que vamos a crear relaciones y vamos a crear confianza y promover esta confianza entre los unos y los otros. Mira lo que dice la palabra del Señor. Esto es tan crucial para que puedas entender este principio. Esto no es simplemente un mensaje. Esto es lo que le estoy diciendo, es simplemente un mensaje para que te sientas bien o te sientas confiado. Esto es bíblico. Vayan a Efesios capítulo 4. Mira lo que dice Efesios 4. Verso 28, el capítulo 4 de Efesios es uno de mis capítulos favoritos para la consejería, porque este capítulo nos habla a nosotros de la transformación verdadera del corazón del hombre. Yo le llamo a este capítulo el capítulo de quítate y ponte. Todas las cosas que hay que quitarse y las cosas que hay que ponerse. Y el principio es este: tú no cambias, tu vida no ha cambiado porque tú dejaste de pecar. Tu vida solamente cambia cuando dejas de pecar para comenzar a hacer cosas piadosas. Como una vez más, tú no has cambiado porque dejaste de hacer tu pecado. Tú cambias cuando dejaste de hacer pecado y comienzas a hacer virtudes de Cristo. De manera que el ladrón no deja de ser ladrón porque dejó de hurtar. Él simplemente es un ladrón que está descansando. El ladrón deja de ser ladrón cuando hace el 4:28. Mira lo que dice. Dice el texto: el que hurtaba, o sea, el ladrón, no hurte más. La primera parte, quítate ese hábito, quítate ese comportamiento, quítate esa obra de la carne, no lo hagas más, sino que ponte un trabajo, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Pero para qué? Para que puedas conseguir muchas cosas, para que puedas adquirir por dinero lo que querías robarte. No, sino para que tengas que compartir con el que padece necesidad. O sea, tú dejas de ser ladrón, no cuando dejas de robar, sino que cuando te buscas un trabajo y comienzas a suplir la necesidad de otra gente, entonces dejas de ser un ladrón. Entonces el ladrón, lo opuesto a hurtar, no es comprar. Lo opuesto es invertir en otros. Diga conmigo, invertir en otros. Entonces el mandato de no hurtar es un mandato de cuidar a tu hermano. Porque lo que Dios estaba protegiendo era corazones. No hurtarás, para que no se fomente en mi pueblo una desconfianza que resulta en violencia. Porque el que se lleva algo mío, vamos a pelear, ¿verdad? Esa es la mentalidad del mundo. Pero en el reino de Dios, ¿verdad? Nosotros no robamos, sino trabajamos. Y no trabajamos para ni siquiera nuestro bien, sino ¿para qué? Para poder suplir a mis hermanos que les padecen necesidad. Entonces cumplimos el mandato de no hurtar. ¿Cuántos glorifican a Dios? ¿Cuántos dicen, Señor, con mis manos yo trabajo para bendecir a mis hermanos? Nótese, ni siquiera para mi casa. Eso es obvio, eso se da por entendido. Pero lo que Dios desafía a su pueblo es: no solamente supe para lo tuyo, sino trabaja arduamente para bendecir a tu hermano, para invertir en el reino de Dios, para dar a la casa de Dios, para bendecir a los hermanos que están en necesidad. Hello. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esto es cuando más nos parecemos a. Give God an applause, come on. Oh, de eso se trata. Otra vez, lo que Dios quiere hacer a través de estos mandamientos es que tu vida le glorifique a Él. Entonces es el propósito de no hurtar. No es que no hurtes, eso es quizás obvio para nosotros que estamos en Cristo, sino que tu vida refleje lo opuesto a este mandato. Y lo opuesto es crear relaciones,
fomentar amistad y confianza y proveer para el necesitado, porque esto glorifica a Dios. Amén. Jesús dijo: no os afanéis pues por nada, que comeréis o que beberéis o de qué vestiremos, porque los gentiles buscan tales cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y diga conmigo: todo. Todo, no lo termine, diga conmigo: todo. No algunas cosas, sino no las que son urgentes, sino tienes que creer esa palabra, porque nuestra tendencia es: Dios provee para muchas cosas, pero estas cosas me las busco. Pero cuando tú entiendes que es todo, diga conmigo: es todo. Todo. Todo es todo. En griego, en hebreo, en inglés, en English, en Spanish. All is all. Todo es todo. Amén. Voy a terminar con este último pensamiento. Nos regocijamos y bendecimos a Dios. Amén. Y entendemos estos principios de la mayordomía, de que Dios quiere que trabajemos para invertir en el reino de Dios y proveer para nuestros hermanos. Y todo esto cumple hermosa y gloriosamente el mandato del Señor. Pero aún así yo quiero decirte que hay otras cosas que representan también el hurtar. Y quizás entre las cosas que representan hurtar, de las más peligrosas. Cuando hablamos de las finanzas, pudiéramos hablar de cómo nosotros le robamos a Dios. Hello, diga conmigo: wow, help me, Lord. Malaquías 3 es otro mensaje para otro día, pero Malaquías 3 nos dice a nosotros que el que no trae su ofrenda, su diezmo al Señor, ese es ladrón de Dios. Dios le pregunta por medio al profeta a su pueblo: ¿puede el hombre robarle a Dios? ¿Se atreve el hombre a robarle a Dios? La pregunta retórica tiene una respuesta retórica que es: no, ¿quién se atrevería a robarle a Dios? I mean, he's God. Y Dios dice: cada vez que tú rehusas traer tu ofrenda, tu diezmo, me estás robando a mí. Ustedes lo hacen. Amén. Entonces está ese tema que pudiéramos entrar ahí un poco también. Amén. Pero yo quisiera hablar un momento de otras maneras que nosotros le podemos robar a Dios, o quizás de nuestros hermanos. Y aún les someto con todo respeto, pero con el corazón pastoral y directo, que todos nosotros hemos sido ladrones o somos ladrones en algún momento u otro, sino en este mismo momento. Porque dice la palabra de Dios que tú fuiste creado para la gloria de Dios, y Dios nos pedirá cuenta por todo nuestro tiempo. Efesios 5:16 dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Esa palabra aprovechar significa hacer una inversión de tu tiempo. Una inversión significa que si yo invierto $5, mi retorno debiera ser 10 o 20, algo mayor. Es a profit, una ganancia. Y Dios dice que yo debo invertir mi tiempo, que lo que yo invierta en algo traiga una ganancia, no para mi gloria, sino para la gloria de Dios. De manera que cada vez que tú pierdes el tiempo tuyo, tú le estás robando del Dios. Si tú existes para glorificar a Dios, cuando tú no le estás trayendo gloria en tu vida, le estás robando a Dios su gloria. Si tú dices que tú le perteneces al Señor, pero haces lo que te da tu voluntad, tú te robaste a ti mismo de Dios. Porque ¿cuántos dicen que son del Señor? ¿Cuántos llaman a Jesús el Señor? La palabra Señor significa dueño de tu vida. Cuando tú haces lo que te da tu gana, tú te robaste de Dios. Tú le robaste a Dios. No solamente esto, no solamente con nuestro tiempo, nuestra actitud le robamos a Dios, sino también le robamos a nuestros hermanos. La palabra de Dios nos enseña a nosotros en Romanos capítulo 12, versos 6 en adelante, de que nosotros somos un solo cuerpo. ¿Verdad que sí? Jesús es la cabeza, pero que todos los miembros del cuerpo tienen dones que nos han sido dados para nuestra mutua edificación. Entonces yo le estoy robando a Dios cuando Dios me ha dado un don a mí, y yo vengo a la iglesia y no ejercito mi don, no hago nada en la iglesia, no hago nada para mis hermanos. Le estoy robando a mi hermano la bendición que Dios me ha dado a mí para ellos. Cada vez que tú vienes a este lugar y no bendices a tu hermano con el don de servicio, el don de amor, el don de benevolencia, el don de misericordia, sea lo que sea que Dios te ha dado a ti, si tú vives en el cuerpo de Jesucristo y no eres un miembro activo y contribuyente a la vida de la iglesia, tú eres un ladrón. Nos estás robando a todos los que estamos aquí presentes, porque si estás en el cuerpo de Cristo, tú eres un don, un regalo que yo necesito, y cuando tú rehusas tu don, me robas a mí de la bendición que tú eres.
yo te necesito porque hay algo en ti que Dios te ha dado, que es para bendecirme a mí y para bendecir a mis hijos y para bendecir a mis hermanos. Y cuando te quedas callado o te quedas inactivo o te quedas what's this word, apatético en el cuerpo de Jesucristo, eres un ladrón en los ojos de Dios, porque Dios te dio algo no para ti sino para otra persona y te quedaste con él sin permiso legítimo. Eres un ladrón. Cuando elegimos venir a la iglesia y ser simplemente asistentes y no miembros del cuerpo, eres un ladrón. Todos venimos a esta casa para cooperar, para hacer algo. La palabra de Dios nos describe a nosotros algo que es el sueño de todo pastor, de ver la iglesia mutuamente edificándose por medio del ejercicio de los dones que ellos han recibido del Señor. Es el propósito del pastor y de los apóstoles y profetas, a fin de capacitar, de equipar a los santos para la obra del ministerio. Cuando usted no hace lo que Dios te llamó a hacer, diga conmigo, yo tengo un llamado, yo tengo un don. Si tú reconoces que tienes un don en tu vida y no puedes contestar la pregunta, ¿quién fue la última persona que fue bendecido por mi don? Eres un ladrón. Hello, I love you. Mira, lo digo con una sonrisa, pero hay que hablar la verdad. Mi esperanza sería que escucháramos la palabra de Dios y la obedeciéramos, y que no hubiera suficientes ministerios en el templo para poder cooperar con todos los deseosos de trabajar para el reino de Dios. Pero la realidad es que siempre son los pocos cargando a la mayoría. La mayoría de nosotros somos ladrones. Dependemos y convivimos y nos apoyamos como vagos, espiritualmente hablando, del esfuerzo y el trabajo de aquellos que se esfuerzan para darle al Señor lo que Él merece. I say that with all due respect. Pero entiéndase que Dios quiere algo más. No solamente más para su pueblo, sino más para tu vida. Él tiene algo mejor para ti. Si tú dices, Señor, heme aquí, úsame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Y quiero abrir las puertas de este llamado, porque quizás tu don o tu llamado ni siquiera se puede manifestar dentro del contexto de estas cuatro paredes. Si eres evangelista y si no te da esa pasión, comienza a evangelizar, pero haz algo para la gloria de Dios. No te quedes con ese don callado. Aunque yo no lo vea, tu Padre en el cielo, Él lo ve. Tu problema no es conmigo, no es con la iglesia. Tu problema es con Dios, que ve como tú hurtas el don que Él te ha dado para el beneficio de otros y has dicho, no, para mí nada más. Abres la Biblia, tienes revelación, tienes facultad de comunicar. Dios te ha dado estos dones y gracias y lo has hurtado para ti mismo. Cuando hay personas que se mueren a tu lado todos los días en tu trabajo y en las calles por causa de tu robo. Qué diferente sería la misma pregunta del principio. La sociedad, la comunidad, el gobierno, si la iglesia no fuera un ladrón. La iglesia, en vez de hurtar sus dones y su gracia y su llamado, dice, vamos a imponerlo para la gloria de Dios. Y todos trabajáramos. ¿Cuán diferente sería nuestro mundo? Hermanos, yo quiero concientizar que cuando pensamos en ladrones, pensamos en, yo no sé qué le pasa a su mente, ¿verdad? Alguien con algo amarrado sobre los ojos, una máscara. Pero el ladrón a veces tiene una Biblia bajo el brazo y un saco y coberta. A veces cuando pensamos en un ladrón, miramos a una persona metiéndose por una ventana. Pero a veces el ladrón se parece de esta manera el domingo. Es un asunto del corazón con que Dios estaba tratando con Israel. Si yo les digo que no hurten, van a confiar, va a haber otra comunión entre ellos. No estarán tan atentos a sus posesiones para estar atentos a sus relaciones. Y Dios desea lo mismo para su iglesia hoy en día. Que por medio de nuestros dones yo pueda decir, mi hermana, eres una bendición. Gracias por cantar así. Gracias, aleluyota. Así, gracias, amén, por orar de esa manera. En días que yo estaba cansado, desanimado, vi tu cara, vi tu energía y dije, gloria a Dios. Así yo quiero estar. Señor, recibe mi alabanza. No dirijo el coro ese día quizás, but I saw her exercise her gift. Vi el uso, el manejo de su don y fui bendecido. ¿Cuántos me están entendiendo, mis amados hermanos?
¿Cuál será el don que Dios tiene en tu vida? ¿Qué te ha dado? ¿Qué es lo que el Señor te ha dado? Quizás no es la predicación, pero quizás es organización, el don de organización, de mayordomía, de administración, de misericordia, de servicio, de hospitalidad. You name it. Hay algo que Dios te ha dado a ti que nadie aquí lo puede hacer como lo haces tú. Dios te lo dio, es único, y Dios está esperando. ¿Qué vas a hacer con eso? El Señor va a pedir cuenta por sus dones, y algunos lo tienen enterrados. I love you. Póngase de pie. Jesus. El Señor nos está llevando a una nueva dimensión en este entendimiento. Yes. Yo me aterro de pensar que yo pudiera algún día pararme delante de un Dios que es tan santo como es Él y ser hallado un ladrón. Lejos esté de mí, Señor. Lejos esté de mí, Señor, de robar tu gloria, de lo cual tú dijiste claramente: yo no comparto mi gloria con nadie. Y cuando hacemos lo que nos da las ganas, sin consultar o considerar tu voluntad, robamos tu gloria, Señor. Pues tú no creaste para la alabanza de tu gloria sobre la tierra. Perdónanos, Señor. ¿Cuántos pueden humildemente en esta mañana decir: Señor, yo no te voy a expresar ni un pretexto ni una excusa? Yo acepto que soy ladrón. ¿Sabe qué es la buena noticia para los ladrones? Se dice que Jesús fue crucificado entre dos ladrones. Uno se arrepintió y Jesús le dijo: esta tarde estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús todavía perdona a ladrones. Se dice. Lo importante es que tú sepas que tu condición actual, tu hábito, tu forma de ser en el reino de Dios no tiene que quedarse de esa manera. Tú puedes cambiar ahora mismo con un cambio de actitud en tu corazón. Con tú decirle al Señor: why don't you just bow your heads and close your eyes, cierra tus ojos, inclina tu rostro. Eso es solamente para que te enfoques en Dios y en nadie más. Dile: Señor, perdóname. Yo sé lo que tú me has dado. Esto ha sido mi pasión. A veces sueño con hacer eso. Lo veo en mi mente. Sueño viéndome haciendo eso que tú me llamaste a hacer. Y en mi temor, en mi cobardía, en mi comodidad y contentamiento, en mi perseguir de cosas de este mundo, en mis distracciones y afanes de este mundo, me he descuidado de tu llamado a mi vida. En mi vagancia, en mi pereza, me he descuidado del don. Y tengo 1001 excusas. Uso gente para excusarme, uso circunstancias para excusarme, pero al final de cuentas yo entiendo hoy que lo que sigo siendo delante de ti es un ladrón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, Dios mío, por el don y la gracia que me has dado, que no he usado para tu gloria. Perdóname por el tiempo que malgasto. Perdóname, Dios mío, por el desperdicio que mi vida ha sido cuando costó tanto para redimirme. Costó la sangre del Cordero, la vida de tu Hijo amado. Diste lo más hermoso, lo más precioso, lo de más valor en el cielo y en el universo por mí. Y yo lo trato con tan poca atención. Señor, perdóname. Perdóname, oh Dios. En este día me arrepiento en mi corazón. Y me propongo, me comprometo contigo, Señor, de comenzar a trabajar para tu gloria, para vivir para tu gloria, para invertir mi tiempo y redimirlo para tu gloria. Señor, esta semana del ayuno lo tomaré como una semana para resetear mi vida, para empezar de nuevo, para cortar muchos placeres inocentes, con tal de hacerte a ti la prioridad y el enfoque de mi vida y mi corazón. Señor, ayúdame a romper con relaciones y asociaciones y amistades, aún con familiares cuya influencia me apartan y me alejan y me distraen de ti. Ayúdame, Señor, a estar dispuesto a dejar a un padre y madre por causa de ti, ser digno de ti, Señor. Ayúdame a estar dispuesto a tomar mi cruz y seguirte.
Ayúdame, Señor, a vivir para tu gloria y no la mía. Ayúdame a ser íntegro, Señor, transparente en mi manera de vivir. Ayúdame, Señor, a no falsificar, a no mentir, a no engañar, para adquirir cosas materiales. Ayuda y aumenta mi fe para creerte y confiar en ti, Señor. A pesar de la dificultad de mi circunstancia, y yo entiendo, mi hermano, que aquí hay circunstancias diversas que son complicadas y delicadas, pero Dios aún así te desafía: confía en mí y yo te daré la salida. Oh Señor, abra corazones, toca vida, Señor. Obra sobrenaturalmente en tu pueblo, Señor. Obra en circunstancias, oh Dios, difícil de resolver. Oh Padre, glorifícate, oh Dios, para que tu pueblo te crea. Oh Dios mío, levanta, aumenta la fe del débil. Que vea tu gloria, Señor. Que vean tu divina provisión. Que vean tu mano, Señor, oh Dios. Glorifícate en nuestros medios, Señor, te lo rogamos en esta hora. Y nosotros en obediencia te seguimos tu palabra y nos sometemos a ello, sabiendo y creyendo que es tu bendición que sigue primero nuestra obediencia. Gracias te damos por tu palabra. Estamos propuestos a dejar de robar y de trabajar para tu gloria y para la bendición de nuestros hermanos, para que te podamos amar a ti sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Que se cumpla hoy el mandato de no hurtar en tu pueblo, Señor. Que no seamos nosotros hallados ladrones. Es el enemigo que vino para robar, hurtar y destruir. Tú has venido para dar vida. Gracias, Señor.